La tortuga carey está protegida por acuerdos internacionales desde hace décadas. Su comercio es ilegal en casi todo el mundo y aún así sus caparazones siguen apareciendo convertidos en peines, pulseras y piezas de lujo, no en mercados ocultos, sino a plena vista. Si uno revisa los datos con calma, el problema no es que alguien la esté cazando en secreto, es que el sistema nunca dejó de necesitarla. ¿Cómo se mantiene vivo un mercado que en teoría ya no existe? La tortuga carey no es cualquier especie marina. En México anida principalmente en playas del Caribe, en lugares como Quintana Roo y parte de la península de Yucatán. Si has caminado por esas costas al amanecer, probablemente has visto cercos de protección alrededor de nidos que casi nadie nota. Lo curioso es esto. Durante años fue uno de los reptiles marinos más valiosos del planeta, no por su carne, sino por su caparazón. Ese material, conocido como carey, se convirtió en objeto de lujo desde tiempos coloniales. Aquí mismo, en nuestro propio país, formó parte de artesanías que todavía se exhiben como tradición. Vale la pena detenernos en eso. No hablamos de una especie lejana, hablamos de una que forma parte de nuestra historia económica y cultural. Y cuando tradición y mercado se mezclan, desmontarlos no es tan simple como firmar una prohibición. Durante siglos, la tortuga carey cumplía un papel muy específico en los arrecifes. Se alimenta de esponjas marinas que, si crecen sin control, pueden asfixiar al coral. En términos reales, ayudaba a mantener el equilibrio del ecosistema sin que nadie tuviera que intervenir. Las poblaciones no eran infinitas, pero sí lo bastante estables como para sostener ciclos naturales completos. Las hembras regresaban año tras año a las mismas playas donde nacieron. Ese detalle es clave. Su fidelidad al sitio de anidación hacía que ciertas costas mexicanas se convirtieran en puntos estratégicos. Mientras el sistema funcionaba, el arrecife respiraba. No era un paraíso intacto, pero tampoco estaba al borde del colapso. Y aquí aparece algo que casi no se menciona. La carey tarda décadas en alcanzar la madurez sexual. Eso significa que cualquier extracción no se siente de inmediato. El vacío tarda en notarse. El quiebre no ocurrió de un día para otro. El problema empieza cuando el caparazón dejó de ser un material ocasional y se convirtió en mercancía constante. Entre los siglos XVIII y XX, la demanda internacional de carey se disparó. Europa, Estados Unidos y parte de Asia lo buscaban para fabricar peines, mangos de abanicos, monturas de lentes y piezas decorativas. México no estaba aislado de esa dinámica. Nuestras costas se integraron a rutas comerciales que pagaban bien por cada caparazón completo. Aquí es donde el proceso se vuelve más delicado. La tortuga carey no sobrevive a la extracción de su caparazón. Cada pieza implicaba una muerte directa, y como tarda décadas en reproducirse, la reposición nunca alcanzó el ritmo de la caza. Al principio no se notó. Los registros hablaban de exportaciones, no de poblaciones, pero cuando uno revisa las cifras históricas, el descenso ya estaba sembrado desde entonces. Uno pensaría que el punto decisivo fue la prohibición internacional del comercio de carey a finales del siglo XX. En papel, el mercado quedó clausurado. La tortuga pasó a estar bajo protección estricta y el intercambio transfronterizo se volvió delito. Pero ese no fue el momento en que el problema se detuvo. Lo que realmente aceleró el colapso fue algo más discreto. El mercado ilegal encontró cómo adaptarse. La demanda no desapareció, se volvió más selectiva, más cara y más silenciosa. En varios países del Caribe y de Asia, piezas antiguas siguieron circulando como si fueran reliquias previas a la prohibición. Y junto a esas piezas legales, comenzaron a mezclarse caparazones recientes. El control es complicado porque distinguir uno de otro requiere análisis especializados que no siempre se hacen. Mientras tanto,
Las hembras seguían regresando a anidar, pero cada temporada eran menos. La presión ya no era masiva, era constante. El punto irreversible no llegó con un escándalo, sino con los censos. A inicios del siglo XXI, varios monitoreos en el Caribe mexicano empezaron a registrar algo incómodo. Playas que antes recibían decenas de hembras por temporada comenzaron a contar apenas unas cuantas. No era una caída dramática de un año a otro, era una disminución constante que, acumulada, se volvió evidente. Vale la pena detenernos aquí. La tortuga carey puede poner cientos de huevos en una temporada, pero solo una fracción mínima llega a la edad adulta. Si a esa fragilidad natural le sumas pesca incidental, pérdida de arrecifes y extracción ilegal persistente, el margen se vuelve ridículamente estrecho. En términos reales, el sistema dejó de compensar las pérdidas. Y cuando eso pasa en una especie que tarda décadas en madurar, el retroceso es lento, pero profundo. Para cuando los datos fueron claros, la recuperación ya no era cuestión de voluntad, sino de tiempo biológico. Hoy la tortuga carey sigue catalogada como en peligro crítico a nivel global, y en México su protección es total en el papel. Hay campamentos tortugueros, vigilancia en playas, programas de monitoreo y cooperación internacional. En algunas zonas del Caribe se han visto ligeros aumentos en anidaciones comparados con los puntos más bajos de finales del siglo pasado. Eso es real. Pero también es real que el comercio ilegal no ha desaparecido. Se mueve en circuitos turísticos y plataformas digitales donde las piezas se venden como antiguas o heredadas. El problema es que comprobar su origen no siempre es sencillo. Además, los arrecifes enfrentan blanqueamiento por aumento de temperatura y contaminación costera. La carey depende de esos arrecifes. Si el hábitat se debilita, la recuperación se frena aunque nadie la case. En términos claros, hay esfuerzos serios, sí, pero el margen de error sigue siendo mínimo. Si uno revisa todo el proceso con calma, lo que pasó con la tortuga carey no fue un colapso repentino. Fue acumulativo. Primero la demanda internacional, luego la normalización del lujo, después la prohibición que no desmanteló el deseo y finalmente un mercado ilegal que aprendió a moverse sin hacer ruido. Aquí no hubo un villano único. Hubo incentivos económicos que siguieron operando aun cuando la ley cambió. Y eso es lo incómodo. Porque demuestra que cerrar un comercio en papel no elimina la lógica que lo sostiene. Hoy, la carey sigue llegando a las mismas playas donde ha llegado por siglos. La diferencia es que ahora lo hace en números frágiles, sostenida por vigilancia constante. Lo que está en juego no es solo una especie, sino la capacidad de corregir procesos antes de que se vuelvan invisibles. Si te interesa entender estos casos con datos y sin dramatizar, seguimos cada semana con otro análisis. Hay una pregunta incómoda que casi no se formula. ¿Qué pasa cuando la tradición se convierte en argumento para sostener un mercado que ya no es sostenible? En varias comunidades costeras, el trabajo con carey fue durante décadas una fuente real de ingreso. No estamos hablando de caricaturas, sino de familias que aprendieron un oficio y lo transmitieron. Cuando llegó la prohibición, el discurso oficial cambió rápido, pero la economía local no siempre tuvo alternativas inmediatas. Y ahí es donde el mercado ilegal encuentra grietas. No necesita grandes redes internacionales, le basta con pedidos pequeños, constantes, que mantengan vivo el incentivo. Vale la pena detenernos aquí porque el problema no se resuelve solo con vigilancia. Se resuelve cuando el ingreso que sustituye al carey es igual o más estable. Mientras eso no ocurra de forma amplia, la presión seguirá existiendo, aunque sea invisible. Si te interesa entender estos procesos sin gritos y sin simplificaciones, este canal va justo de eso.
Aquí revisamos especie por especie, mercado por mercado, con datos y con calma, para ver cómo pasan realmente estas cosas en nuestro propio país y en nuestra región. Suscríbete si quieres seguir el siguiente análisis. Y en comentarios dime qué especie te gustaría que investiguemos, pero con nombre y lugar específico. Vale la pena mirarlo de cerca.